Así que un poco vamos a hacer un breve resumen para retomar. Nosotros comenzamos a estudiar ya hace varios meses atrás, desde principios de año, este gran tema que es la teología sistemática. Y entendiendo que la teología sistemática es una técnica que nos permite a nosotros hacer un estudio exhaustivo de doctrinas fundamentales para nuestra formación como cristianos, ¿ya? Doctrinas fundamentales que por supuesto van con una parte teórica, pero también eso tiene que tener una práctica diaria por cada uno de nosotros, o sea, no es solamente aprenderlo, ¿ya? Uno de los riesgos que ocurre cuando nosotros, por ejemplo, leemos la Biblia de manera casual, sin una dirección propiamente tal, es el hecho de que podamos hacer interpretaciones privadas de pasajes que pueden resultar en algún momento un tanto no tan claros, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que cuando hablamos de teología sistemática también hicimos una introducción para nosotros saber que existe más o menos, por así decir, y simplificándolo mucho, una forma básica de leer la Biblia, ¿no es cierto? Primero, obviamente, es la lectura, después hay, por decirlo de alguna manera, un análisis, y este análisis tiene que ver con el contexto, ¿no es cierto?, y con el mensaje, ¿ya? Todo mensaje de la Biblia va dentro de un contexto cultural, un contexto propio de la persona, ¿no es cierto?, porque es distinto el contexto personal del rey David cuando estaba siendo perseguido con Saúl que del rey David cuando no estaba siendo perseguido por el rey Saúl, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, hay aspectos, obviamente, todo lo que envuelve un concepto de carácter cultural, pero dentro de eso está el mensaje. Albertito, perdona que te moleste, ¿habrá un plumón decente? ¿Ya? Entonces, ahora, esto, que es la forma básica, es lo que hacemos con la teología sistemática, ¿no es cierto? Tomamos un tema, por ejemplo, Dios, ¿no es cierto? Y de Génesis a Apocalipsis estudiamos todo lo que la Biblia dice de Dios, todo lo que nos enseña, lo ordenamos en cuanto a sus atributos, sus características, en fin, todo lo que la Biblia nos informa de Dios, ¿ya? Por favor. Muchas gracias. Hijo, ese te puede eliminarlo, ¿no? Todo lo que dice Dios, ¿ya? Entonces, ese es el sentido de esto. Ahora, como dijimos desde un principio, este concepto de teología sistemática o estas materias de teología sistemática están reservadas equivocadamente desde mi punto de vista, solamente para la formación de pastores, por ejemplo, ¿ya? Pero en verdad, todos nosotros como cristianos debemos hacer teología sistemática, porque todos tenemos que estudiar, leer, aprender de la Biblia, ¿no es cierto? Por lo tanto, no debiera ser y no debe ser una materia exclusiva de una formación pastoral o de liderazgo o lo que sea, ¿no es cierto?, sino que debe ser parte de la formación integral de cualquier hijo de Dios, ¿ya? Dentro de todo esto, entonces, hemos revisado la teología sistemática de Dios, del hombre, ¿ya?, de la Biblia, y ya desde hace algún tiempo estamos viendo la doctrina de Satanás. Y dentro de la doctrina de Satanás analizamos aspectos en cuanto a su realidad, todo lo voy a pasar, su historia, su carácter, que es fundamental, o sea, cómo es él, sus estrategias, que es lo más importante, su obra, todo lo que tiene que ver con Satanás, sus ministros, y comenzamos desde un tiempo a esta parte también con la doctrina de los demonios. Tanto lo que tiene que ver con la doctrina de Satanás como lo que tiene que ver con la doctrina de los demonios, que son doctrinas bíblicas, ¿no es cierto?,
desgraciadamente están envueltas, y estoy hablando de la cultura cristiano-evangélica principalmente, están envueltas en muchísima, diríamos, especulación al respecto, y la verdad que hay mucho de tradición y mucho de cosas que no tienen sustento bíblico, que más bien sabemos, ¿no es cierto?, o se practica incluso en relación a esto, y que tiene que ver principalmente con la forma de enfrentar una realidad que existe y que Dios claramente nos dice que existe, ¿no es cierto?, pero de la cual nos da muy poca información de la que normalmente a nosotros nos gustaría saber. Por ejemplo, en el caso de las personas que aparecen dominadas por demonios, el interés a veces es, bueno, pero ¿cómo esta persona gadarena llegó a tener tal cantidad de demonios? La Biblia no lo dice. Cuando le traían endemoniados a Jesús, dice, le traían endemoniados, pero no dice cómo llegaron a ser endemoniados. Y nosotros tenemos toda una cultura de que si tú jugás a la tabla de la Ouija, ¿no es cierto?, si esto, o sea, como que los portales y todas estas cuestiones que se hablan, que ni siquiera estoy diciendo si es verdad o es mentira, lo que estoy diciendo es que no tiene una base bíblica. ¿Ya? Entonces tenemos muy poca información, porque Dios así lo ha querido, ¿no es cierto?, porque Él nos conoce y conoce esa fascinación por ir más allá de todo esto. ¿Ya? En cambio, hay una nutrida información en relación a cómo enfrentar esto. ¿Ya? ¿Cómo enfrentar esto? ¿Ya? Bueno, la realidad de los demonios, el origen, que también es todo difuso desde el punto de vista de que tenemos algunos destellos. ¿Por qué? Porque el foco del Señor no es, o de Dios nuestro Padre, nuestro Señor, no es que nosotros digamos, podamos entender a cabalidad esa, porque además no lo entenderíamos, porque ellos son seres, recuerden, espirituales, nosotros somos seres físicos. Entonces, pertenecemos a naturalezas distintas. Ahora, ellos saben mucho de nosotros, nosotros sabemos muy poco de ellos. ¿Ya? Su carácter, sus títulos, que de alguna manera los títulos con que aparecen descritos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos dan a entender su carácter, que eminentemente es malo, maligno, ¿no es cierto? Cómo operan, que es la parte más importante, y dijimos algún aspecto relacionado con la operación de los demonios, que nosotros tenemos que diferenciar, ¿no es cierto? Con C, ¿no? Ciar, así, ya. Diferenciar el modo en que operan, o sea, cómo actúan, y las, diríamos nosotros, las manifestaciones. ¿Se entiende eso? Las manifestaciones. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el gadareno, que es como el ejemplo, el único en realidad que existe en su totalidad, ¿nosotros qué vemos? Lo primero, ¿cómo operan o cómo se manifiesta? Cómo se manifiesta, ¿no es cierto? Pero no cómo operan. Esto no tiene un patrón, y lo vamos a ver. Por lo tanto, y de hecho, hasta que Jesús no baja de la barca y es el demonio el que le reconoce a Jesús, la gente de alrededor a lo mejor pensaba que era un loco, ¿no es cierto? Porque varias veces trataron de amarrarlo, o sea, ¿te das cuenta? Entonces, a veces nosotros queremos saber mucho de esto y no esto, que es lo más importante, cómo operan. ¿Ya? Entonces, también es fundamental, esto es lo que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, brevemente, para que puedan regresar sanos y salvos a sus hogares, dada la valentía de estar en este lugar. Las manifestaciones son instancias históricas que no siguen un patrón. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no existe ninguna manifestación
evidente de actividad demoníaca. Lo que significa, ¿no es cierto? O mejor dicho, lo que no significa que no operaban. Aquí no estamos diciendo que antes operaban menos, hoy día operan más, en el tiempo de Jesús operaban mucho más. No, estamos diciendo que la manifestación de los demonios, ¿no es cierto?, no sigue un patrón, sí la forma en cómo operan, porque la forma en cómo operan tiene que ver o está en directa relación con qué cosa. ¿Con qué cosa? Con el pecado, pero ¿con qué cosa de ellos? Con su carácter, ¿no es cierto? Si ellos son malos, mentirosos y todos los títulos que tienen ahí, su forma de actuar va a estar absolutamente relacionada con su carácter, ¿ya? Entonces, la posesión demoníaca, también algo que muchas veces produce una gran fascinación y hay mucho al respecto, y es increíble cómo se han escrito cantidades de libros, manuales prácticamente, relacionados con el tema de los demonios. De hecho, hay una rama que se llama la demonología. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, no le pusimos demonología, sino que lo pusimos dentro de la doctrina de Satanás, ¿ya? Entonces, los aspectos de la posesión demoníaca es súper controversial, súper controversial. Ahora, partimos. La Biblia, aunque en casos sumamente puntuales, y casos sumamente puntuales que tienen una concentración casi exclusiva en los evangelios. Y recuerden que eso dice relación con que Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, caminó en esta tierra y por lo tanto, Él siendo la luz, las tinieblas no podían esconderse de Él. Estaban obligadas a manifestarse. ¿Ya? Lo que no significa que cuando no se manifestaban, no operaban. Sino que ellos veían y sabían que era Dios y Dios sabía quiénes eran ellos. Jesús sabía quiénes eran ellos. ¿Ya? Por eso es que, aparte de un par de pasajes en el libro de los Hechos, nosotros no encontramos ninguna manifestación expresa de personas dominadas por demonios o de actividad demoníaca, aparte del libro de los Hechos, exactamente con dos pasajes, ¿ya? La mujer que tenía un espíritu de adivinación y esa persona dominada por demonios que intentaron, entre comillas, liberar los hijos de un sacerdote llamado Esceva. Nada más, no hay más. Vuelvo a insistir, eso no significa que no operaban, significa que no se manifestaban con la evidencia que muestran los evangelios, ¿ya? Que muestran los evangelios. Y de hecho, las manifestaciones demoníacas ni siquiera se registran fuera de los 3 años de ministerio público de Jesús, ¿ya? Nunca dice que un demonio intentó envenenarle la leche, no. Nada de eso, ¿ya? No estamos quitándole potencia al tema, no estamos disminuyendo la actividad, sino que estamos circunscribiéndonos específicamente a lo que la Biblia dice, porque estamos, vuelvo a insistir, por ejemplo, si preguntáramos a cualquier cristiano actualmente, ¿qué es una posesión demoníaca? ¿Cómo se manifiesta una posesión demoníaca? Habrían respuestas disímiles, ¿ya? Y algunas más bien de carácter fantasiosa que con base bíblica. Entonces, veamos Mateo, capítulo 11, 18, y Marcos 5, 1, porque Lucas es lo mismo de Mateo. ¿Alguien va a leer allá arriba? No dije. La Cami, ya. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Ya, ahí está Jesús discutiendo con los fariseos, y los fariseos decían que Juan tenía un demonio. ¿Por qué? Porque no comía ni bebía, o sea, era distinto a ellos. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Y no les hacía caso a ellos. Obviamente, Juan no tenía un demonio. ¿Ya? Fíjense, tenía. La palabra clave es tenía. Ahora, Marcos 5, 1, 2, que esta es la famosa historia del Gadareno.
vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Ya, la preposición con, que se tradujo así al idioma español, ¿no es cierto? En el griego es esta palabra, ev, que significa pasividad. ¿Ya? Lo que dice es que esa persona, los demonios lo pusieron en estado pasivo, lo anularon y ellos tomaron el control. ¿Ya? Nunca se usa la palabra posesión relacionado con los demonios. ¿Ya? Se usa la palabra que tenía, dominado, y la palabra posesión existe, ¿no es cierto?, asociada a muchas otras cosas, a los bienes, a esposa, a una serie de cosas, ¿ya? Riquezas, pero nunca relacionado con los demonios. ¿Ya? Nunca relacionado con los demonios. Y vamos a ver por qué. Lo que no significa que alguien no puede estar habitado por demonios. Pero ¿qué implica el concepto posesión? Dueño, ¿no es cierto? Pertenencia. El ser humano sin Dios no le pertenece a Satanás. No le pertenece a Satanás. Ese hombre o esa mujer, ¿no es cierto?, está muerto espiritualmente. Y si está muerto espiritualmente, automáticamente su única posibilidad es obedecer a Satanás o creer a Satanás. Pongámoslo en esos términos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando el Señor Jesús es llevado por Satanás y Satanás le muestra todos los reinos y le dice, todo esto te doy si tú me adoras. ¿Cierto? Ahora Jesús, ustedes saben, no dijo, a ver, para Satanás, esto no es tuyo. No, lo resistió, pero no negó que sí Satanás tiene posesión sobre los reinos desde el punto de vista del control de la potestad del aire, que es el mundo de las ideas que finalmente mueven como títeres a los seres humanos. Eso es, ¿ya? Mueven como títeres a los seres humanos. Entonces, ¿por qué? Porque Satanás ganó el comodato, por decirlo de alguna manera. Él tiene una autoridad, le dieron un comodato por un tiempo determinado, en el cual él opera como lo que debía haber hecho Adán y toda la humanidad, administrar algo que no nos pertenece, pero se nos dio autoridad para administrar. ¿Me explico? Entonces, él no tiene posesión de las personas o de los animales. Él tiene un comodato, ¿no es cierto? Y él ciertamente tiene un control sobre el mundo de las ideas y de los pensamientos. Ahí es donde principalmente opera. Porque si fueran del diablo, Jesús no podría liberar a nadie, porque tendría que decir, lo siento, chato, pertenece al diablo. ¿O no? Sí. Porque si Él quiso liberarnos del pecado, ¿Él qué tuvo que hacer? Pagar, ¿no es cierto? Comprarnos. Lo que quiero es que nosotros saquemos de nuestra mente estos conceptos absolutos de está poseído por el diablo. Porque la palabra posesión, uno puede decir está dominado, es verdad, y eso tampoco hay un patrón de dominio, porque el gadareno es como esta expresión, pero por ejemplo la mujer o la joven que profetizaba o que hablaba en el libro de los Hechos, como lo vamos a ver, tiene otra forma de expresión. No estamos diciendo que los demonios del gadareno eran más poderosos que los de la mujer, porque no sabemos eso tampoco. Que es otra cosa que es importante que nosotros saquemos de este halo místico que envuelve esto. ¿Por qué? Porque efectivamente la Escritura nos muestra que entre ellos existe un ordenamiento jerárquico, ¿no es cierto? Hay principados, potestades, pero la expresión hacia nosotros no tiene una injerencia en la forma en cómo les vamos a resistir.
Porque el Señor dice, someteos a Dios, resistid al diablo. Entonces, si la receta es resistir al jefe, sirve para todos los de abajo. Pero no pueden existir o no existe en la Escritura ningún tipo. Mira, para las potestades hay que de esta manera, para los demonios territoriales y toda esta invención de cosas. Existe, pero tiene una injerencia en su círculo. A ver, me explico. Supongamos, si yo pertenezco al mundo civil, ¿no es cierto? Y entro en un cuartel y aparece una persona de uniforme y yo, hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes, mire. Y de repente al lado de esa persona que yo estoy saludando pasa otra persona y le hace así. ¿Qué injerencia tiene eso en mí? Ninguna, o sea, que tenga 2 estrellas, 3 estrellas, pero para ellos, claro que sí, tiene una utilidad en esa economía. Pero para afuera no. O sea, si te saca un parte, un capitán o un cabo, da lo mismo, te sacaron el parte igual. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Es real, pero no tiene una injerencia. Y de ahí viene mucha de toda esta mitología prácticamente de que hay recetas, cómo resistir a esto, cómo resistir a esto, cómo expulsar esto, cómo esto. Y toman el versículo que dice oración y ayuno, y entonces, porque ni siquiera Jesús dice exactamente una categorización, ¿ya? Por lo tanto, en términos etimológicos, solo podemos decir que bajo ciertas circunstancias que desconocemos, la Biblia nos muestra en el Nuevo Testamento escenas puntuales de personas que tenían un espíritu inmundo o demonio que los anulaba y controlaba sus actos. Pero en distintos niveles también. Por ejemplo, vamos a ver al Gadareno. Y vamos a hacer una lectura rápida de la historia del Gadareno, que es la historia. ¿Ya? Recuerden que los hechos históricos en sí no constituyen doctrina. Por ejemplo, Moisés abre el Mar Rojo, ese es un hecho histórico, pero no es doctrina. ¿Ya? Moisés recibe poder para las plagas, pero las plagas no son doctrina. ¿Se entiende? Son hechos. El Espíritu Santo bajó en Pentecostés de una manera histórica para inaugurar el periodo de la iglesia, pero eso no es doctrina. Y eso es una de las cosas más terribles, porque entonces si tú no hablas en lengua, no hablas en esto, entonces no recibiste. Es el hecho que se repite solamente cuando Pedro ve que gentiles que él aborrecía, ¿no es cierto?, ve que le pasa lo mismo. Ah, dice entonces sí, es verdad. Pero es un testimonio para el judío, ni siquiera para el gentil. Entonces, hechos históricos no son doctrina. Este es el relato. ¿Está como muy fuerte o no? ¿Sí? Un poquito. Este es un hecho histórico. ¿Qué doctrina podríamos sacar de ahí? Es una manifestación, pero tampoco sigue un patrón. Porque un patrón sería, tenemos escenas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en las epístolas, en los evangelios, que nos permiten tener a lo menos un cierto patrón de cómo se manifiestan los demonios. Por lo tanto, podríamos sacar algún grado de conclusión. Pero esto es el hecho histórico. Vuelvo a insistir y por favor, no estoy minimizando la obra demoníaca que es feroz. Lo que quiero es que enfoquemos realmente y pongamos y no pequemos, no fallemos al blanco en la forma de enfrentar esta realidad. ¿Ya? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él,
y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ya, pausa. Ahí tenemos la escena, ¿no es cierto? ¿Quién reconoce primero a quién? El demonio a Jesús, ¿no es cierto? Entonces, vemos que no puede esconderse. No puede esconderse. E inmediatamente va, no de buena voluntad, va a qué cosa? A postrarse delante de él. Seguramente los que venían en la barca con Jesús no tenían idea realmente quién es Jesús, pero sí el demonio, porque él es un ser espiritual y reconoce al Hijo de Dios. ¿Ya? Nosotros, para reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, tuvimos que nacer de nuevo. ¿Ya? Tuvimos que nacer de nuevo. O sea, el Espíritu Santo es el que nos da la revelación correcta de que Jesús es Dios. ¿Ya? Continúa, por favor. Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Pausa. Fíjense que aquí hay una conversación entre Jesús, que es Dios, es 100% Dios, 100% humano, y un ser espiritual dentro de un envase físico. ¿Cierto? Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Singular. Y él dice: me llamo Legión porque somos muchos. ¿Cuánto nos cuesta entender nosotros, por ejemplo, el concepto de la Trinidad? Porque en el mundo físico no existe eso. Existen situaciones en que uno puede decir: ahí viene el sol, el calor, la luz y todas estas cosas que tratamos de... Pero no existe algo como eso. Porque nosotros, claro, tú eres tú y yo soy yo. Pero la Biblia dice que somos uno. ¿Cómo? Si somos dos. Pero en el mundo espiritual eso existe. Entonces somos uno pero somos muchos. Soy uno pero somos muchos. Porque Jesús le podría haber dicho: ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. Y antes dice, ¿no es cierto? Un espíritu inmundo. Entonces, es otra realidad. ¿Ya? Es otra realidad. La cual nosotros desconocemos. ¿Cómo podría haber sabido tú, yo, o incluso los apóstoles, que eran más de uno? O que, ¿cómo? No podemos. ¿Ya? Continúa. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ahora empieza a hablar en plural. ¿Por qué? Porque no puede sacar ya la mitad para este lado, o lo saca todos, porque son muchos pero son uno, o no saca ninguno. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que lo habían visto. Pausa. Mira lo paradojal de las cuestiones. Cuando hacía tira las cadenas y gritaba, nadie no dice que tenían miedo, después estaba sanito en su cabeza y ahora tienen miedo. Lo que puede ser que ellos no pensaban que efectivamente estaba endemoniado, a lo mejor pensaban que era un loco, ¿me entiendes? Jesús revela que está endemoniado o que es una persona dominada por demonios. Continúa. Y les contaron los que los habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos.
Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. El 20, por favor, Camilita. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ya. Ahí vemos la soberanía de Jesús, de Dios, ¿no es cierto? La autoridad, el reconocimiento de la autoridad, la orden, el permiso, todas estas cosas que hablan justamente de que Dios es quien tiene el control de las cosas y que estos demonios tienen Satanás y sus demonios tienen un comodato temporal, ¿no es cierto?, en el cual se les ha permitido cierto grado de operación, ¿no es cierto?, pero nunca fuera del marco que Jesús, que Dios les permite. Veamos Hechos 16, 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ya. Bueno, y después sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? Ahí empieza el periplo de Pablo en la cárcel de Filipo y todo esto. Pero vemos una muchacha que tiene, dice, un espíritu de adivinación. Por lógica, los demonios tienden a ser mentirosos. Pero aquí tenemos uno que decía la verdad. O sea, estos son siervos que le anuncian el evangelio. ¿Te das cuenta que no encontramos un patrón? Porque si la Biblia no nos dice que era un espíritu, un demonio de adivinación, hasta podríamos pensar que era una profetisa. ¿Cierto? Entonces, tenemos que tener discernimiento. ¿No es cierto? Hay un don que se llama el don de discernimiento de espíritu, que ahora han usado para puras tonteras, pero es real. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque puede suceder incluso que Satanás usó la verdad con Jesús, torcida. ¿Cómo vamos a poder nosotros discernir eso? Por eso es que tenemos que saber bien cómo ellos operan, ¿no es cierto? Pablo pudo haber usado esta niña, ¿no es cierto?, o esta jovencita con ese espíritu de adivinación como una plataforma para decir, ¿viste? Todos conocen a Juanita, ella adivina, ¿no es cierto? Mira lo que está diciendo de nosotros. Y ellos hubiesen usado eso como una plataforma, porque decir, sí, en verdad, entonces son lo que son. Pero no, Pablo expulsó ese demonio, lo sacó de ahí, ¿ya? Entonces, ese espíritu, recuerden que los apóstoles tenían todos los dones espirituales, todos, ¿ya? Al máximo. ¿Por qué? Porque ellos y las señales que ellos hacían tenían el primer propósito, que era certificar el mensaje, ¿ya? Certificar el mensaje. Por lo tanto, ellos tenían ese espíritu o ese discernimiento de espíritu, como por ejemplo cuando Pedro le dice a Ananías y descubre la mentira, ¿no es cierto? Eso dice que se lo revela el espíritu. No tenía forma de saberlo menos que el espíritu se lo hubiese revelado. Pero tenemos que ver que ahí está la estrategia, ¿no es cierto? Ananías dice, no le estaba mintiendo a los hombres, le estaba mintiendo a Dios. Pero si no hubiese tenido esa revelación en ese momento Pedro hubiese pensado que lo que estaban dando era el total de lo que habían dicho que habían vendido la casa. ¿Me entiendes? Entonces, no hay un patrón al respecto, pero sí podemos ver cierto patrón en su forma de operar. La sutileza, la mentira, el engaño, ¿no es cierto? Usar la verdad de forma torcida, ¿ya? Usar la verdad de forma torcida. Todos esos aspectos son parte de lo que vamos a ver
más adelante cómo operan. Entonces tenemos estas dos escenas, vamos a ver otras la próxima semana que tienen relación con cómo ahora hacer frente a esto. Pero vemos que no existe un patrón de la manifestación, pero podemos ir descubriendo después un patrón de la operación. Del Gadareno no podemos encontrar un patrón de operación, solo de manifestación. ¿Ya? Solo de manifestación. Y la pregunta que surge, justamente por todo esto que hay alrededor, así como si la salvación se pierde y todas estas cosas así, si un cristiano puede, es por que los cristianos hemos aprendido o se ha aprendido más de esta suerte de cultura alrededor de esta doctrina que de lo que la Biblia misma dice. Por ejemplo, la Biblia nos dice cómo el Gadareno, lo dije, ¿no es cierto?, llegó a estar dominado por demonios. Nos dice cómo entró o dominó el espíritu de adivinación a esa muchacha, no dice. Cuando habla de que Jesús sanaba enfermos, endemoniados, tampoco nos dice cómo llegaron a ser endemoniados. Pero existe toda una cultura de que si tú jugás a la tabla de la Ouija, si esto, no estoy fomentando que jueguen o no digo, estoy diciendo que no pasa nada. Lo que estoy diciendo es que ¿por qué lo tomamos como una verdad absoluta cuando yo me pregunto, o sea, si un demonio, que es un ser inteligente superior, necesita una tabla y una cuestión y mover un vaso para poder, necesita el permiso de Dios. Eso sí, necesita el permiso de Dios. ¿Ya? Ahora, esto lo vamos a responder porque, primero, recordando que la palabra posesión no existe, menos aplicada para un cristiano. Menos aplicada para un cristiano. Ahora, en cuanto a la posibilidad de que un cristiano sea habitado ocasional o permanentemente por demonio, es una instancia que no encuentra ningún sustento bíblico. Ningún sustento bíblico. Y vamos a detallar las declaraciones que sostienen lo contrario. Primero vamos a ver 1 Corintios 6, 15 y 16. Anita. ¿Qué dice? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ya, entonces, aquí va a usar el apóstol Pablo, algo que usa siempre en su enseñanza, el argumento de lo menos a más. Está diciendo, si yo soy casado y tengo una relación sexual ilícita, ¿no es cierto?, yo estoy llevando a Cristo conmigo, lo estoy haciendo parte de eso. O sea, eso es grave, ¿no es cierto? Muy grave. Pero esa es la parte menor. Ahora, el versículo 19-20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces ahora sube otro peldaño. Es templo. La palabra ahí es tabernáculo. Y el tabernáculo es algo perpetuo. Lo que hizo Moisés en el desierto y lo que hizo después Salomón en el templo era una figura del verdadero. El tabernáculo existe y existirá por todos los siglos siempre. ¿Ya? Entonces, pero está diciendo que mi cuerpo es ahora tabernáculo del Espíritu Santo. ¿Cierto? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ya, otra vez, el 20. Porque habéis sido comprados por precio. Pausa, fuimos comprados. O sea, ya pertenecemos. Nos dio vida, nos compró, pertenecemos a Dios. Continúa. Glorificad, pues... No, el 20 de nuevo, perdón. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Si en el argumento de menor a mayor vemos que habla de lo grave de una relación ilícita, ¿no es cierto? ¿Cuán más grave sería pensar que un espíritu inmundo estuviera en el mismo lugar o en el tabernáculo de Dios? Eso es imposible. Es imposible. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Jesús con Belial? No, es imposible. ¿Ya? Eso es lo primero. Hay un concepto de propiedad. Ahora, cuando veamos la próxima semana, si Dios quiere, cómo opera, vamos a ver que como cristianos efectivamente podemos ceder al pecado. Pero estamos hablando de ser habitado, es decir, que perdemos el control, que alguien nos, ¿recuerdan lo que significaba la palabra con? Nos inhibe, ¿no es cierto? Nos hace pasivos. Eso no pasa. Ahora, 2 Corintios 1, 21, 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces somos sellados, ¿no es cierto? Sellados. Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya, entonces ahí está el camino, ¿no es cierto? Habiendo oído, habiendo creído. Y cuando nosotros hablamos de creer, la misma carta a los Efesios dice que esta fe para creer en Dios, para creerle a Dios, viene de Él. Y eso trae entonces como consecuencia que somos comprados, somos sellados, somos propiedad de Dios. ¿Ya? 4:30, ahí mismo en Efesios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ya. Fíjense que desgraciadamente, contristamos al Espíritu, ¿ya? Pero el Espíritu no comparte el espacio con un demonio o con algo que tenga que ver con Satanás, ¿ya? Por eso es que es tan importante como nosotros tenemos que resistir a el diablo, ¿ya? Primera de Pedro 2, 9, 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ya. Dice linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, ¿no es cierto? ¿Permitiría Dios a un sacerdote entrar impuro al tabernáculo? Jamás. Moría. ¿Ya? Por lo tanto, no puede ser eso lo que... O sea, un cristiano no puede estar jamás dominado, habitado, mejor dicho, por demonio o un demonio. Y finalmente Juan 10, 27, 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis ovejas oyen mi voz, ¿no es cierto? ¿Qué dice?
y nadie las arrebatará. Por lo tanto, la salvación no se pierde. Es imposible. Todo es de Él, por Él, para Él. Todo está afirmado en Él. El Padre que me las dio, no se pierde nadie que es realmente un hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, respuesta, ¿puede un cristiano ser habitado por demonio? La respuesta es no. ¿Ya? Aquí hay una pequeña muestra de todos los argumentos que tenemos. ¿Puede un cristiano ser influido por un demonio? La respuesta es sí, y vamos a ver cómo. Por eso dice que nos ha dado armas para resistirle. Si no tuvieran la posibilidad de influirnos, no tendríamos que aprender a cuidarnos. Dice Satanás como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no es cierto? Él no está intentando operar en personas muertas espiritualmente. La persona muerta espiritualmente está imposibilitado por una condición nata, ¿no es cierto?, de no tener al espíritu para hacer frente a Satanás. Los únicos que podemos y debemos participar en la verdadera guerra espiritual somos los hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, no queremos minimizar la actividad demoníaca, no, la queremos conocer. Recuerda el pasaje con el cual nosotros comenzamos este estudio en 1 Corintios 2, 2 Corintios 2:11, que no 1 Corintios 2:11, que no queremos ignorar las artimañas de Satanás, no queremos ignorarlas. ¿Ya? Entonces tenemos que ir a la fuente de la palabra. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Ok. Jancito, ¿puedes orar tú? Señor, queremos darte las gracias, Señor, siempre por este tiempo que tú nos permites para aprender más de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, nos aclara muchas cosas, Señor, y bueno, Señor, siempre aprendemos mucho más de ti cada vez que estudiamos en tu palabra. Llévanos de vuelta a nuestros hogares sin inconvenientes, Señor, y te pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.